Vivimos en la era de la comunicación, en donde las noticias suelen hablarnos de nuevas tecnologías, de fibras ópticas mejoradas, de transmisiones mediante redes eléctricas, del uso de neutrinos como una especie de Morse futurista, o de ondas gravitacionales impregnadas de mensajes. Es cuando un romántico medio de comunicación del pasado surge en primera plana de la actualidad, que el interés y la curiosidad se disparan. Y eso es precisamente lo que me sucedió y por lo que me puse a indagar para este trabajo. Mensajes en botellas lanzadas al mar. Llamadas desesperadas de auxilio, reflexiones ante el mundo, experimentos científicos o simples despedidas ante un final incierto, con la esperanza de que alguien desconocido un día la encuentre y pueda trasladar tu mensaje. La primera referencia del uso de este método nos dirige hasta Teofrasto, filósofo griego del siglo III a.C., y todavía hoy hay quien lo usa, aunque sea por simple curiosidad. Esta es la lista de los más increíbles mensajes dentro de botellas jamás encontrados. Hace menos de un mes surgía una noticia contando la historia de una familia de Perth, Australia, que en un paseo por unas dunas, cerca de una remota playa del oeste australiano, encontraba un mensaje en una vieja botella de vidrio semienterrada que se constituía en el más antiguo nunca encontrado. La nota en la botella, fechada el 12 de junio de 1886, hace 132 años, fue arrojada del barco alemán Paula, como parte de un experimento acerca de las rutas oceánicas y de navegación para el Observatorio Naval Alemán, en donde se pedía a quien lo encontrara que contactara con el consulado alemán del país donde fuera hallada. Por desgracia para el señor y la señora Hillman, no pudieron contribuir en el experimento, porque llegaron siglo y pico tarde. La botella fue arrojada en el Océano Índico y tuvo que alcanzar las costas australianas seguramente durante el primer par de años, quedando enterrada y protegida de la intemperie durante todo este tiempo, causa de que haya podido preservarse mucho más allá de lo que ninguna antes lo había hecho. Uno de los mensajes en una botella más desgarradores jamás hallados fue el encontrado por Karen Liebrechts en una playa de Kent, Reino Unido, en 2002. La nota, incluida dentro de una botella especial en forma de lágrima, junto a un mechón de cabello, decía lo siguiente: «Perdóname por estar tan enojada por tu desaparición. Todavía creo que ha habido un error y sigo esperando que Dios lo arregle. Perdóname por no haber sabido cómo protegerte de la muerte. Perdóname por no haber podido encontrar las palabras en ese terrible momento, cuando te resbalaste a través de mis dedos». Karen rápidamente se puso a indagar acerca de quién era la autora de esas palabras en una investigación que documentó en un libro. Fueron varios años después de su lanzamiento, cuando la autora de la nota se puso en contacto por carta con la escritora, contándole la triste historia que la había llevado a escribir ese mensaje. Había perdido a su hijo en accidente y, rota por el dolor, decidió enviar un mensaje al infinito en un trayecto en ferry entre Francia e Inglaterra, en el que la arrojó al mar junto a ropa de su hijo y unos lirios. La nota apenas estuvo unas semanas en el agua, pero por su contenido y por la repercusión, pasó a la historia de estos mensajes. En 1956, un pescador sueco lanzaba en los mares del norte de Europa, por la borda de su embarcación, una botella que contenía un mensaje de amor escrito, titulándose a una mujer hermosa y muy lejana. 2 años más tarde, Ake Viking, que así se llamaba, vaya nombrecito tenía el tío, recibía una respuesta por carta procedente de Italia, de una joven llamada Paulina. No soy hermosa, pero parece tan milagroso que este pequeño frasco haya viajado tanto y haya llegado tan lejos que debía enviarte una respuesta.
La correspondencia continuó, el amor surgió, y Ake viajó hasta Sicilia, en donde su boda fue todo un acontecimiento social, seguido por la prensa. Y yo ahora me hago dos reflexiones. Primero, ¿cómo demonios se atreve la chica a responder a alguien llamado Ake el Vikingo? Y segundo, no tener Tinder ni webs de citas aumenta la imaginación. La década de 1920 fue seguramente la época más decisiva en la aviación, que terminó trayendo un desarrollo gracias a los pioneros, que ha desembocado en lo que es hoy día. Cuando hablamos de mujeres aviadoras desaparecidas, siempre surge el nombre de Amelia Earhart, pero no fue la única. Frances Wilson Grayson fue otra aviadora de renombre, sobrina de Woodrow Wilson, antiguo presidente de los Estados Unidos, cuyas gestas ocupaban un espacio en la prensa cotidiana. En 1927, Frances se dispuso a ser la primera mujer en cruzar el Atlántico por aire, pero ya en su primera etapa, entre Nueva York y el noreste de Canadá, desapareció sin dejar rastro. Las operaciones de búsqueda fueron intensas, pero no se halló nada de nada. Un año más tarde, un chico en Massachusetts encontraba una botella con el siguiente mensaje: "Nos estamos congelando, el combustible se acabó y nos estamos desviando de Terranova. Firmado Grayson, miembro de la tripulación". Aunque en un primer análisis se descartó, posteriormente, investigaciones sí le dieron credibilidad, puesto que encajaría con llamadas de socorro distantes, recibidas por diferentes estaciones, de las que lo deberían haber hecho, y explicándose así también por qué no se encontró ningún resto. Frances Wilson Grayson entró en la lista de pioneras de la aviación, desaparecidas sin rastro. El 15 de abril de 1912, el considerado insumergible Titanic se iba a pique en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Lo que poca gente sabe es que meses más tarde fue hallado un mensaje en una botella, escrito en el Titanic, justo cuando se hundía. Jeremiah Burke y su prima Nora Hegarty, de 19 y 18 años respectivamente, partieron desde Inglaterra hacia los Estados Unidos con el propósito de iniciar una nueva vida junto a otros familiares que allí se habían establecido. Los acontecimientos, los de sobra conocidos por todos. El mensaje, una breve despedida. Desde el Titanic, adiós a todos. Firmado Burke, de Glenmere, Cork, Inglaterra. Tanto Jeremiah como su prima Nora se encontraron entre las víctimas. La botella fue hallada meses más tarde, muy cerca de la localidad que los vio nacer. Curiosamente, otro gran desastre del transporte marítimo de personas de comienzos del siglo XX, el del Lusitania, también tuvo su mensaje en botella. Todavía encubierta con algunas personas, los últimos barcos se han ido, nos estamos hundiendo rápidamente. Algunos hombres cerca de mí están rezando con un sacerdote. El final está cerca. Tal vez esta nota. Y seguramente tuvo que meter el papel rápidamente y cerrar la botella sin poder escribir más. Hoy son los mensajes en botella, pero a la velocidad que vamos, en breve podrían ser las cartas postales, los mensajes del MSN Messenger y a medio plazo, las llamadas telefónicas o incluso las comunicaciones mediante Internet convencional. ¿Hacia dónde vamos dirigidos? Pues no lo sé, pero seguramente en unas décadas, a diferentes tipos de comunicaciones, con encriptación cuántica indescifrable, usando como elemento transmisor formas todavía desconocidas en la actualidad. Dentro de 20 o 30 años nos quedaremos horrorizados, pensando lo anticuados que estábamos en 2018. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó.
de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo. Y por supuesto, recibid mi más embotellado saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta